En los vastos y a menudo brutales terrenos de la interacción humana, donde la ambición desmedida y la necesidad primal de supervivencia se entrelazan en una danza perpetua de jerarquía, existe una ley tácita, tan antigua como la civilización misma, que rige las dinámicas de poder. La debilidad no es una condición, sino una divisa de alto coste. Es un lujo que pocos pueden permitirse y, peor aún, un señuelo irresistible, casi un faro, para aquellos que operan con una mentalidad de depredador. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El mundo, en su versión más cruda y no idealizada, funciona como un ecosistema de recursos finitos y competencia implacable. En este escenario darwiniano, la debilidad trasciende la mera falta de fuerza física o mental. Es, fundamentalmente, una disposición o una postura existencial que comunica una menor capacidad de resistencia, una escasa voluntad de contraatacar y, el factor más determinante, un bajo autoconcepto de merecimiento o valor personal. El depredador, cualquiera que sea su máscara, ya sea un jefe narcisista que explota a sus subordinados, un socio de negocios manipulador que socava alianzas o un compañero de vida emocionalmente vampírico que drena la vitalidad, no necesariamente busca a la víctima más fuerte para someterla. Por el contrario, su instinto se dirige hacia la apertura, la fisura evidente en la armadura psicológica, el punto de menor resistencia que estratégicamente garantiza la máxima ganancia con el mínimo riesgo. Desde la perspectiva fría de la psicología oscura, la debilidad proyectada actúa como una baliza, un letrero de propiedad sin vigilancia. Un depredador entrenado en la lectura social, a menudo alguien que exhibe marcadores de la tríada oscura, maquiavelismo, narcisismo o psicopatía subclínica. Interpreta ciertas conductas y patrones de interacción no como defectos, sino como invitaciones explícitas a invadir y consumir. La incapacidad crónica o la renuencia emocional a pronunciar la palabra no establece un billete de entrada para cualquier forma de explotación. La persona complaciente se convierte, de facto, en el recurso emocional, laboral o financiero fácilmente accesible. El depredador no tarda en aprender que puede empujar los límites con impunidad, porque el costo percibido de la confrontación para el individuo débil es tan exorbitantemente alto que la resistencia es improbable. La complacencia es el precio de la paz temporal, pagado con la propia autonomía a largo plazo. La dependencia emocional, la sed insaciable de validación externa o el locus de control externo son armas que el manipulador esgrime con precisión quirúrgica. El depredador se posiciona estratégicamente como la fuente exclusiva de esa aprobación vital, creando una relación de suministro y demanda que es inherentemente desequilibrada. Mientras la víctima necesite su aceptación, su elogio o su atención para sentirse completa, el manipulador controla la narrativa, moldea las emociones y, en última instancia, dicta las acciones de la víctima. Una persona que no se valora internamente proyecta inevitablemente esta falta de valor al mundo. La dinámica que se genera es un círculo vicioso. El depredador simplemente refleja y amplifica esta creencia interna. La víctima, en un acto de rendición psicológica, no solo acepta el maltrato o la denigración, sino que a menudo llega a racionalizarlo como merecido, justo o inevitable. El precio de ser débil aquí es la internalización profunda de la denigración, una erosión del yo que es mucho más difícil de recuperar que cualquier pérdida material o financiera. La ausencia de fronteras personales rígidas, claramente articuladas y consistentemente defendidas es percibida como un territorio sin vigilancia. Los depredadores, por naturaleza, no respetan los límites, los prueban, los sondean y, si no encuentran resistencia, los cruzan. Una persona que constantemente justifica o minimiza las invasiones a su espacio, tiempo, recursos o dignidad está enviando una señal clara y peligrosa. No hay consecuencias ni vigilancia aquí. El coste de la transgresión es cero. El precio más alto y más corrosivo de la debilidad no es lo que el mundo tangible te quita, sino cómo te obliga a reestructurar tu vida interna. La existencia del percibido como débil se convierte en un ejercicio constante de evitación, adaptación y paranoia funcional, plagado de ansiedad crónica y el eterno temor a la próxima emboscada o el próximo ataque. Cuando un individuo ha sido víctima repetida de manipulación o abuso, desarrolla un estado psicológico de hipervigilancia postraumática. Se transforma involuntariamente en un escáner social 24/7, buscando constantemente la próxima amenaza velada, la mentira camuflada o la señal sutil de desaprobación o traición. Esta vigilancia constante agota despiadadamente los recursos cognitivos, llevando al agotamiento emocional, burnout, y a la parálisis de la toma de decisiones. El débil no puede permitirse el lujo de la ingenuidad o la confianza casual. Cada interacción, por trivial que parezca, se percibe como un posible campo de batalla.
Los depredadores son maestros consumados en la proyección psicológica y la inversión de roles, gaslighting. Su técnica más efectiva es hacer que la víctima se sienta no solo responsable, sino culpable por el maltrato que ha recibido. La debilidad se reformula como una falla moral o un defecto de carácter, en lugar de ser reconocida como una simple falta de poder o estrategia. La víctima se consume por la vergüenza de haber permitido la explotación y por la culpa de no haber sido más fuerte. Esta internalización de la responsabilidad es el ancla psicológica que impide la liberación, manteniendo a la persona atrapada en un ciclo de victimización y autocastigo. Dale like, suscríbete y comparte. Ser débil, en el sentido estratégico, significa ceder el control sobre la propia narrativa y las propias decisiones. El depredador dicta implacablemente las condiciones y la víctima se limita a reaccionar. Con el tiempo, esta pérdida constante de agencia conduce a la indefensión aprendida, un devastador estado psicológico donde la persona, incluso teniendo una clara oportunidad de escapar o resistir, se abstiene de hacerlo, convencida profundamente de que cualquier esfuerzo es, y será, inútil. El precio final aquí es la propia voluntad de actuar. En la dinámica social compleja, la debilidad no solo atrae a los depredadores más peligrosos, sino que, paradójicamente, también repele a los aliados potenciales. Este es el efecto de la carga social o el riesgo de asociación. En un mundo que valora la reciprocidad, la fuerza y el beneficio mutuo, la persona percibida como débil es vista como un drenaje potencial de recursos, un lastre. Los aliados potenciales temen ser arrastrados a los conflictos del débil o, peor aún, convertirse ellos mismos en un objetivo por asociación con una entidad vulnerable. Las pocas relaciones que se forman a menudo son irremediablemente desequilibradas, con otros asumiendo un rol de rescatador condescendiente en lugar de un compañero equitativo y respetuoso. La sociedad, a menudo de forma inconsciente y pragmática, respeta el poder, incluso si ese poder es ejercido de forma oscura o cuestionable. Cuando un individuo es consistentemente atacado, la narrativa pública tiende peligrosamente a culpar a la víctima. La debilidad se convierte en el estigma social, no la explotación. El murmullo colectivo pregunta, ¿por qué siempre le pasa a él, ella? Algo debe estar haciendo mal para atraer eso. Este juicio social, injusto pero real, solidifica la marginalización, dejando al débil más expuesto que nunca. En cualquier grupo humano, corporación o estructura social, el recurso más dispensable es invariablemente el primero en ser sacrificado cuando los tiempos se ponen difíciles o cuando es necesario un chivo expiatorio. La persona débil, carente de poder de negociación o influencia real, es la primera en ser despedida, la última en recibir crédito y la más fácil de ignorar o silenciar. El precio es la movilidad social y económica estancada. La supervivencia social se basa en la utilidad percibida. Si tu utilidad es baja o tu costo de mantenimiento, por ejemplo, debido a su fragilidad emocional o su necesidad constante de apoyo, es alto, tu valor en la economía social y profesional disminuye drásticamente. La psicología oscura, al estudiar a los depredadores, también ilumina la dinámica de la resistencia efectiva. El escape de la trampa de la debilidad no requiere transformarse en un depredador inmoral, sino en desarrollar una fuerza impenetrable y disuasiva que desaliente el ataque antes de que ocurra. Esta fuerza no es agresividad vacía, sino la maestría de la asertividad estratégica. Los límites no son tímidas peticiones de deseo, son declaraciones firmes de las consecuencias. Un límite efectivo no se negocia, se aplica de forma consistente e inflexible. Esto exige la voluntad de aceptar la confrontación temporal e incómoda a cambio de la paz y el respeto a largo plazo. El mensaje claro y no verbal al depredador debe ser: el costo y las consecuencias de cruzarme excede con creces cualquier beneficio potencial. Minimizar drásticamente la necesidad de aprobación, elogio o validación externa anula el arma psicológica favorita del manipulador. Cuando el depredador se da cuenta de que sus juicios, críticas o su supuesto apoyo no tienen el poder real de afectarte profundamente o de controlar tus emociones, su control sobre ti se disipa inmediatamente. Esta autosuficiencia, basada en la autoestima interna, se irradia como un aura inconfundible de competencia y estabilidad. La fuerza inteligente y moderna es la que conoce profunda y estratégicamente a su enemigo. Esto implica adoptar una postura maquiavélica defensiva, observar meticulosamente, analizar las motivaciones ocultas de los demás y predecir los patrones de explotación sin necesidad de participar activamente en ellos. Es la habilidad crítica de ver la oscuridad, comprender su mecánica y usar ese conocimiento preventivo para evitar ser engullido. La debilidad es la promesa implícita de la inacción y la pasividad. La fuerza disuasoria es la promesa explícita de la respuesta.
de las consecuencias. Esto no implica ser violento o agresivo, sino dejar meridianamente claro, a través de acciones pasadas o una postura firme y calmada, que cualquier ataque o transgresión tendrá consecuencias directas, inmediatas e incómodas para el agresor. El miedo a las represalias estratégicas y consistentes es el límite más poderoso que existe. El precio de ser débil en un mundo de depredadores es la constante, implacable erosión de la propia vida, la pérdida de la paz mental, el sacrificio de la autonomía, la internalización destructiva de la vergüenza y la marginalización social progresiva. Es una vida vivida a la defensiva, siempre reaccionando a las agendas y caprichos de otros. La psicología oscura nos obliga a confrontar una verdad incómoda que a menudo evitamos. La jerarquía de poder, basada en la influencia y la capacidad de acción, es una realidad ineludible en toda interacción humana, desde la micro a la macro escala. La lección fundamental no es que debamos volvernos crueles o inmorales, sino que debemos volvernos competentes en la protección incondicional del yo. El verdadero poder no reside en el dominio tiránico sobre otros, sino en la inexpugnabilidad y la resiliencia del propio ser. Solo al pagar el precio de la autoconciencia rigurosa, de la maestría emocional y del desarrollo de una voluntad firme, se puede dejar de pagar el precio catastrófico de la debilidad. La armadura se forja en el fuego de la confrontación interna, y es la única defensa sostenible contra aquellos que, por naturaleza o elección, ven la fragilidad como una invitación. La elección, en última instancia, no es entre la bondad y la maldad, sino entre ser el cazador o, irremediablemente, ser el recurso. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.